Buenos días, amigos de Diasporzuela. Hoy tenemos a dos invitados, amigos fraternos de muchos años, y nos reúne una razón muy poderosa, una gran nostalgia, porque los tres fuimos amigos de un personaje que es un capítulo en la historia de la democracia venezolana y que amerita incluso un lugar en esa historia muy importante. Se trata de Teodoro Pecó. Hoy se cumplen 6 años de su desaparición física. Cosa de Teodoro, él era un poco aficionado a la literatura y al arte y a la cultura, y se le ocurrió irse un día de Halloween. Entonces, Freddy Núñez trabajó muchos años con él en Tal Cual, era su amigo personal. Javier también trabajó con él, creo que en Tal Cual, y no sé si en otras oportunidades. Yo conocí a Teodoro por la cercanía que tenía con la izquierda, especialmente en la universidad con la Juventud Comunista y luego con el MAS. Mantuvimos una amistad durante toda la vida muy grata, de muy buenos recuerdos. Es una persona que realmente eh, reviste pues unas cualidades muy interesantes como intelectual, como político y como amigo. Bueno, cualquiera de los dos puede comenzar a hablar de Teodoro, que es la idea. Saludos y muchas gracias a todos. Bueno, me voy a ¿No? permitir. Que arranque Freddy, que lo conoció de muchacho. ¿Qué? No, yo precisamente lo que iba a hacer era aclarar un poco el rol de Javier. Mira, Javier Conde no solo estuvo en Tal Cual, sino que Javier Conde, desde mucho antes de ese proyecto de Tal Cual, ha estado vinculado precisamente a todas estas luchas por la democracia que tanto le importaban a Teodoro. Javier Conde fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, al frente de un grupo que se llamaba, ya iba a decir Primicia, que es Artilla, una revista donde tú estuviste, artilla. Cuartilla. Y era tan importante para, bueno, aparte de eso, Javier fue el jefe de redacción de Tal Cual, estuvo en el Nacional, donde me echó los dientes del periodismo. En fin, tiene una larga trayectoria, importante trayectoria en el mundo del periodismo. Pero a la final, lo que viene a unirnos a todos con Teodoro es que en algún momento de nuestras vidas coincidimos con él y su preocupación por la Venezuela posible, por una Venezuela mejor y por una Venezuela democrática. Eso es correcto. Yo Mm. recuerdo que, Javier, no sé si recordarás que una vez organizamos un desayuno en mi casa con Teodoro, siendo tú del grupo Cuartilla y presentando el MAS una plancha paralela a esa, al sindicato, y estando en pleno desayuno, después que tú le explicaste a Teodoro exactamente cuál era la estrategia política de Cuartilla dentro de la lucha del periodismo venezolano, él llegó y no se me olvida nunca su respuesta, te dijo, bueno, pero es que eso es exactamente lo que hay que hacer. Es decir, Teodoro hasta en eso mostraba una amplitud, no era que porque el MAS tenía una plancha, él estaba cuadrado con que fuera el MAS y ganara el MAS, no, era el proyecto, eran las ideas. En fin, yo solo hago esta introducción para ubicar un poco a Javier en ese contexto, quien tuvo una larga amistad también con Teodoro, para que, nada, tome la palabra Javier y nos diga algo sobre Teodoro y después seguimos conversando. Bueno, para todos recordar a Teodoro en esta fecha es como, claro, mi cercanía mayor fue en Tal Cual, obviamente, a pesar de, como tú lo dices, lo había conocido antes, en esa reunión en tu casa. Incluso yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo unos trabajos, creo que eran para el diario de Caracas, sobre algo que había para político, y me reuní con él por el Marqués. Es una anécdota simpática. Después me pidió la cola. Yo tenía un carro que se le había caído el parachoque y tenía metido el parachoque dentro del carro. Imagínate. Entonces el hombre se acomodó ahí. A mí me daba pena porque yo no lo conocía y él era un personaje político. O sea, era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Pero bueno, recordarlo en esta fecha, bueno, es recordar
sobre todo ese periodo de Tal Cual que compartimos como un proyecto periodístico, pero que a la vez también era un proyecto político, o para él era fundamentalmente un proyecto político que usaba, digamos que a través del periodismo se expresaba, ¿no? Un proyecto político destinado a que un objetivo único, muy claro, la defensa de la democracia, porque él advirtió no toda la dirigencia o escasa dirigencia política lo advirtió en Venezuela a finales de los 90 que eso estaba en riesgo, que esa democracia estaba en riesgo y que la llegada de Chávez al poder la ponía más en riesgo todavía, ¿no? Y entonces, bueno, era necesario, él ya no estaba en ningún partido, él se había ido del MAS precisamente cuando el MAS decide el apoyo a Chávez y con el famoso los espero en la bajadita, pero él no se iba a quedar, bueno, conociendo a Teodoro, de su actividad, su dinamismo, que nunca aparentaba la edad que tenía, de la fuerza, de la vitalidad que mostraba, obviamente no se iba a quedar tranquilo y bueno, creo que ya había tenido su experiencia en el mundo, que fue una de las primeras muestras de la censura periodística, ¿no? Y entonces de la censura periodística en el gobierno, en los inicios de la revolución. Fue la primera Yo, censura. las dos, ajá, yo he recordado que las dos primeras, a mi juicio, son primero Primicia, donde yo tuve de jefe de redacción, y después lo de Teodoro, que pasaron en cuestión de meses. En ese entonces el gobierno actuaba a través de los propios medios que tomaban las decisiones de salir en el caso de Primicia, de Carlos Blanco, que era el director de la publicación, en el caso de Teodoro, en el caso del Mundo de Teodoro, que era el director, ¿no? Bueno, pero de ahí nació Tal Cual, porque él no se iba a quedar tranquilo, iba a construir una plataforma que pudiera, bueno, expresar el sentimiento crítico hacia lo que el gobierno estaba haciendo, hacia lo que Chávez estaba haciendo. Un sentimiento crítico que también conociendo a Teodoro, no se limitaba solo al chavismo, también se ponía su foco en el comportamiento de la propia oposición, y ahí fue una voz muy importante Teodoro, ¿no? De encontrar el camino democrático de la oposición, que la oposición estuvo bastante tiempo dando tumbos, ¿no? Dando tumbos, tratando de encontrar cuál era el perfil con el cual debería enfrentar el nuevo periodo. Y si se hubiera adoptado antes, hubiéramos ganado tiempo seguro para esta causa, ¿no? Pero los primeros años, yo creo que hasta el 2006, en que se produce la candidatura de Rosales, que Teodoro había competido como precandidato, bueno, hasta ese momento no había aparecido la política ejercida por los políticos en la lucha opositora. Era una cosa más de empresarios, medios de comunicación, organizaciones sindicales, pero no del mundo político porque estaba muy decaído, muy golpeado, ¿no? A finales del 90 y principios de este siglo. Bueno, es recordar eso y recordar, bueno, los gratos días que pasamos en Tal Cual, digamos, de lucha, de tensión, de mantener un periódico al cual le costaba sobrevivir y tenía que inventar y hacer cosas. Y bueno, y luego todos los episodios de censura que se vinieron encima, ¿no? Pero bueno, lo dejo hasta aquí como abre boca. Yo creo, no solo coincido con lo que tú has expresado, sino que yo diría que Teodoro Pekov, desde el punto de vista personal, es un individuo muy particular en la historia política venezolana. Teodoro era un hombre bastante genuino, era un hombre, vamos a decirlo así, hosto, y en términos generales yo diría que su perfil, su autenticidad, la manera apasionada con la que asumía sus posiciones, conspiraban a veces contra sus posibilidades reales de calar como un candidato presidencial que tiene que reír, abrazar, conceder, ceder, etcétera. Y en el caso de Petkov, de Teodoro, él era un defensor de sus ideas, aún a sabiendas de que estaba yendo contra la corriente. Y eso le ocurrió a Teodoro en ese periodo que tú señalas, antes del 2006, donde fue muy
incomprendido por ciertos sectores opositores que hoy se dan cuenta de la verdad, de cuánta razón tenía Teodoro en buscar primero la unidad política y un perfil que señalara una ruta que pudiera convocar a todos los venezolanos. Por eso yo quería aprovechar, bueno, más allá de lo que sabemos, la inmensa producción teórica desde el punto de vista político de Teodoro, que lo llevó a episodios notables como ser mencionado por Brecht en el 24º Congreso del Partido Comunista como un renegado, etcétera. Ese episodio que, por cierto, reflejan también la miseria de algunos. Hubo venezolanos del Partido Comunista que viajaron a Moscú para pedir que se publicara en Pravda unos artículos contra Teodoro y que lo expulsaran del Partido Comunista de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero frente a todo eso, él produjo, lo cual es muy raro en los venezolanos, una mezcla de varias cosas. Un gran talento político, un hombre de una inteligencia obviamente por encima del promedio, una producción teórica, un corpus teórico político que ha jugado un papel fundamental en la política venezolana, incluso en la creación del eurocomunismo, y además un hombre de un coraje personal probado, insobornable, que arriesgó hasta sus últimos días todo su capital político a la apuesta de la lucha por la democracia. Ese fue cuando Javier habla de los tantos ataques por las vías de las demandas y los acosos del régimen. La última cosa que pudo ocurrir a él que fue que hasta le prohibieron la salida del país por un infeliz artículo que apareció allí, que además no tenía razón de ser. Pero bueno, aparte de eso, yo quería decir que en el caso de Teodoro, a 6 años de su desaparición, yo lo que me he preguntado durante todos estos días previos al programa, y quería plantearlo aquí, es si uno lee el chavismo como problema, uno se da cuenta de que Teodoro se empeñó en demostrar que era posible construir una opción política que derrotara electoralmente. Y tanto dio, tanto fue que obviamente eso tuvo que permear, digo yo, sobre el país y crear la realidad que tuvimos hasta el año pasado. El año pasado, por fin, no podemos hablar aquí de los alacranes y esos seres infectos de la política, sino del grupo que asumió la política como un reto que implicaba la unidad, jugar a pesar de todos los enfrentamientos y los obstáculos que le ponía el gobierno, y fuimos a unas elecciones primarias, se ganó, sabemos toda la historia, fuimos a unas elecciones, se ganaron, sabemos toda la historia. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Teodoro hoy? Releí en estos días páginas por encima sobre el chavismo como problema y encuentro que su apuesta fundamental era demostrar y ganar unas elecciones. Bueno, ya eso lo hizo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hubiera hecho Teodoro en este caso? Porque además Teodoro era un hombre de lucha, era un hombre de brega, era un hombre de combate. Frente a esto, ¿qué hubiera hecho? Porque a pesar de lo que estamos viviendo, hay una ausencia, o no una ausencia, comienzan a percibirse algunos movimientos que pretenden socavar la unidad que se ha logrado y los triunfos que se han obtenido. ¿Qué opinas tú de eso, Javier? Ponernos hoy, sí, ponernos hoy a pensar qué haría Teodoro en estas circunstancias. Bueno, es difícil, pues. Obviamente, primero no estaría rendido nunca, ¿no? Porque ese fue el motor de toda su vida. Ese fue transformar la sociedad venezolana, ¿no? En un primer momento de una manera errada, como fue el periodo de la lucha guerrillera en los años 60, que él no fue que pasó por debajo de la mesa o que después se hizo el desatendido y bueno, reapareció, no. Eso fue clave para toda su reflexión política, ¿no? Primero, sobre el error político de esa cosa, de la lucha guerrillera y después sobre el gran error político que
significaba el socialismo soviético, ¿no? O el socialismo real, ¿no? Y ahí vino Checoslovaquia, su libro sobre Checoslovaquia, que, bueno, que es un libro único en América Latina, pues, ¿no? Sobre lo que significó ese episodio, ¿no? Ahora, uno tendría la seguridad de que no sería un hombre vencido, que a pesar de todas las dificultades que están enfrentando los venezolanos en este momento para hacer real su victoria, para que esa victoria se transforme en poder, bueno, esa sería la primera gran... Y uno se lo puede imaginar buscando apoyos en todas partes, reuniéndose con todo el mundo, porque si algo era tal cual también, era una oficina de reuniones políticas. A Teodoro lo iban a buscar dirigentes políticos de distintos signos, de cualquier signo, porque fue, como se dice, aceptado, no aceptado, no es la palabra exacta, fue reconocido como un político Sí, con apertura y dio sí, suficientes muestras de esa apertura. Entonces, podía hablar con un compañero, con un ADECO, bueno, con los de Primero Justicia, con todo el mundo, ¿no? Por tal cual pasaban dirigentes de todo tipo, nacionales e internacionales, y periodistas nacionales e internacionales. Era un centro, digamos, era un hombre buscado, además porque él siempre, yo creo que siempre estuvo claro una cosa que es una enseñanza para uno, para toda la vida, y para los hijos de uno, y para la gente que uno quiera, ¿no? Que es pensar con cabeza propia, que es tener criterio propio y defenderlo. Y él pagó incluso las consecuencias de tener esa cabeza propia, porque nunca la bajó, porque dijo lo que pensaba, y lo dijo desde tal cual, lo dijo desde tal cual. Y entonces él llamó a cosas de determinada manera que a ciertos sectores, incluso de la propia oposición, no le gustaron. Digamos, él tiene muchos ejemplos en el cual uno, como persona y como político, bueno, ajá, Únicamente para decir, no te oigo ahora, ahora me oye, ahora sí. únicamente para acotar Ah, que eso Teodoro transformó el editorial del periódico en una referencia política obligada. Yo no olvido, por ejemplo, solo por citar uno de los tantos casos que aludían a eso, lo que me dijo una vez Juan Páez Ávila, que a lo mejor fue profesor tuyo en la UCB. Me dijo, mira, definitivamente en Venezuela, el que quiera tener una idea de lo que hay que hacer en política contra el chavismo, tiene que leer los editoriales de Teodoro. Los editoriales de Teodoro Pecó eran clases de política. Y esas clases de política, que era su manera de ver y concebir las cosas, muchas veces lo enfrentó a grupos dentro de la oposición, pero sin duda alguna al gobierno también. Ahora, eso que tú dices es muy cierto. Él estuviera hablando con todo el mundo, pero yo estoy seguro de que Teodoro estuviera hablando con todo el mundo sobre una base. Aquí hubo unas elecciones. Aquí se cumplió con todos los acuerdos convenidos. Aquí se ganó de manera limpia y transparente. Cualquier cosa que hagamos tiene que pasar por el reconocimiento a esa realidad objetiva. Y se ganó 70-30. Y el pueblo no es una cosa más que se manipula y se echa. Esa es la voluntad del. Esa creo yo que hubiera sido la posición de Teodoro, a ver, como tú dices, reuniéndose sí con todo el mundo, creando conciencia en torno a eso, que yo creo que en este momento existen condiciones para eso. mira, y que creo que sería una voz muy importante haberla tenido en ese momento, ¿no? eh, quería apuntar algo aquí porque ustedes dos están realmente en un nivel de información muy amplio y emocionalmente también muy intenso por la figura de él y por su vinculación con el trabajo de él en el trabajo de ustedes, pues. Entonces, el programa no da para decir toda la... Se me ocurre que deberíamos hacer un foro, pero quería hacer un comentario porque yo nunca fui militante político, yo era un estudiante universitario que como en economía lo que enseñaban era marxismo, bueno, yo prácticamente callé como un pajarito y estudié marxismo. Pero bueno, apareció el problema de Rusia, de Checoslovaquia, y Teodoro emergió, ya teníamos, sobre todo en la escuela de economía, pues Teodoro tenía la imagen de ser
un brillante estudiante de economía, y además porque lo veíamos en el Congreso y todo. Pero Teodoro entonces fue el que abrió esa brecha tremenda, yo creo que en América Latina, que ya en Europa se había iniciado, contra el comunismo ruso, y escribió pues los libros que conocemos. Pero yo quiero citar una anécdota que tiene mucho peso histórico. Yo estudié en el CENDE y uno de mis profesores se llamaba Fernando Enrique Cardoso. Y, Imagínate. y Fernando Enrique Cardoso, que nos ayudó muchísimo. Yo me siento, más que economista, me siento especialista en desarrollo económico, que fue la carrera que hice en el CENDE. Y Cardoso, que había estudiado en París, que era hijo de un militar, era un burgués, y no había sido nunca de izquierda, conoció a Sartre, conoció a Daniel Cohn-Bendit. Cardoso era un personaje espectacular. Y Cardoso un día nos dijo en clase que él vino a Venezuela, no para dar clase en el CENDE, sino para conocer a Teodoro Pecó. Y se hizo muy amigo de Teodoro Pecó. Y miren ustedes lo que pasó. Teodoro influyó mucho en, en Cardoso, y Cardoso llegó a Brasil a ejercer la política con bastante autonomía. Se acercó mucho a la izquierda, creo, tengo entendido que fue muy amigo de Lula, y miren ustedes lo que es Lula hoy en día. Y lo que más nos impresionó en sus clases fue esa visión tan erudita de lo que había sido el comunismo. Es decir, quien mejor nos explicó el mayo francés y lo que era el marxismo francés y Sartre y todo eso, y yo no lo olvidaré nunca, fue Cardoso. Pero además me consta, porque hasta lo fue a buscar alguna vez a clase, que eran muy buenos amigos. Entonces, esa experiencia, además de la relación personal con Teodoro, que en mi caso fue de amistad, este, me sirve para decir que yo creo que no solamente es una figura para recordar, sino que su obra, como la obra de muchos venezolanos de esos 40 años, son muchas las obras buenas que nos orientaron y que sentaron pues precedentes en los cambios que incluso que Venezuela tiene atrasado en este momento. Hay una agenda de cambio propuesta por Teodoro, por Carlos Rangel, por Emeterio Gómez, por una gran cantidad de personajes muy diferentes en su pensamiento, pero muy coincidentes en la necesidad de que en Venezuela se desarrollara una democracia. Y yo creo que eso da para incluso para pensar en nuevos encuentros entre nosotros, para seguir conversando, porque además de que nos une una gran amistad a los tres, somos bastante habladores. Bueno, les informo que nos quedan como 5 minutos, Te voy y a les doy citar, las gracias a nombre de Ojo con Eso TV y de Diasporzuela, que es un programa nuestro dedicado a la diáspora. Por cierto, que todos somos de la diáspora ahora. Adelante. voy a decirte que a propósito de Fernando Enrique Cardoso, recordarás que Cardoso fue presidente de Brasil y coincidió con el segundo gobierno de Caldera. Y Teodoro tenía una cosa particular, y era que a título personal, cuando tú tenías oportunidad de estar solo, de disfrutar un pequeño espacio de su, digamos, donde él no estaba comprometido, corriendo, atendiendo cosas, era un conversador muy agradable y muy fluido en sus anécdotas, en su historia. Y me contó que cuando Cardoso, siendo presidente, visita Venezuela, en el segundo gobierno de Caldera, Caldera organiza en la casona un brindis, etcétera. Y ahí está, invitan por supuesto al MAS, en este caso representado también por Teodoro, que eran parte del gobierno. Y entonces Fernando Enrique Cardoso le dice en una parte así que se acerca a Caldera, le dice a Teodoro, Teodoro, ¿y por qué tú no estás en el gobierno delante de Caldera? Y le dice él, ahora Fernando, me va a preguntar eso a mí, pregúntaselo a él. Con, con esa, con esa espontaneidad que lo caracterizaba, y esa era un tipo absolutamente diferente. Pero Eh, quiero decirte que no es que sin menoscabar los legítimos pergaminos de muchos pensadores en Venezuela. En el caso de Teodoro yo creo que es realmente único. Hasta Fernando Claudín en el español lo señala en una de sus obras como uno de los que influyó con sus escritos, tanto con lo del caso de Hungría, Checoslovaquia, etcétera, en la creación del eurocomunismo. Porque ese parteaguas, nada menos que
comparado con lo que era la sexta parte del planeta, que era la Unión Soviética. No era fácil entonces. Enfrentarse a eso era crear un precedente realmente inaudito. Bueno, como lo hizo Dubček y ocasionó lo que produjo. Así que bueno, para cerrar, gracias Manolo por esta invitación, a José Manuel Serra, gracias a mi querido amigo, compadre y prologuista. Le agradezco mucho el prólogo a mi libro que está en Amazon, que se llama Venezuela entre la rabia y la esperanza. El prólogo se lo debo a mi gran amigo y compadre Javier Conde. Javier, cierra tú entonces. Un abrazo. Gracias a José Manuel y bueno, y la idea fue tuya, Freddy, compartir con ustedes y bueno, recordar gratamente a Teodoro y saber que de alguna forma también fuimos afortunados sin duda con la posibilidad de trabajar en tal cual, porque también en lo personal nos ayudó a comprender lo que estaba ocurriendo en Venezuela con una persona que tenía obviamente muchísima más experiencia y había vivido más y más intensamente toda la vida política o la vida política venezolana. Y, y él luchaba mucho porque nosotros entendiéramos sus puntos de vista, además, mucho. Él sometía su editorial a discusión, pero defendía todos sus puntos y era capaz de hacer alguna No, observación, como no, él tenía un gran pero encanto, era él, un tipo encantador, realmente. Muy carismático bueno, era y un un tipo, como conversador, dijo, no, pero ahí hay que matizar, era un tipo, como dijo Freddy, que de pugnaz, primera podía pugnaz. imponer, Sí, intimidar, sí, pero pero en la distancia corta era un tipo muy, muy chévere, pues. mira, es una anécdota cortica que la vivimos Fred y yo. Una vez Teodoro lo esperamos un domingo en mi casa y él estaba con su agenda política. Lo esperamos de las 6 de la tarde y llegó como a las 9 de la noche. Y cuando llegó, que estábamos poniendo discos, se puso a ver los discos y me dijo, ¿tú tienes este disco? Yo tenía un disco de Jorge Negrete que había conseguido en México, de las mejores canciones de Jorge Negrete, y se lo di. Me dice, yo oigo rancheras todo el tiempo. Yo no sabía eso. Ah, Me dice, yo me voy hasta Barquisimeto con cassette de ranchera. Me dice, yo oigo es pura ranchera. Un detalle, un imagínate. detalle curioso y simpático de nuestro Y querido además y admirado. le encantaba Seinfeld. Sí, no, él era un tipo, no, literariamente era un gran lector. Él no fue novelista porque no le dio tiempo, pero era un narrador increíble. Bueno, además sus discursos a nosotros nos fascinaban los discursos de Teodoro. Un Bueno, gran orador. escribía muy bien, escribía Sí, rápido y bien, sí, sí, terriblemente. sí, sí, sí. Bueno, vale, ha sido un Bueno, encuentro. muchas gracias, José Manuel. Encantado de compartir contigo y con Freddy. Bueno, ojalá nos veamos en algún momento allá en España con unos buenos vinos. Cuídense. Ojalá. No, pues, Dale, pues, Un abrazo, los quiero mucho y gracias. lamento dale, pues, muchas gracias. Igual. ¿Quieres decir algo, Chao. Fred? Adelante. que no, que lamento que hayamos dedicado tan poco tiempo a un personaje que da para hablar horas, pero horas. Bueno, vamos a hacer un acuerdo. Vamos a planear un segundo programa de 1 hora, pero vamos a estructurarlo bien, porque como tenemos tantas cosas que decir, aquí tenemos un periodista que sabe mucho de eso. Vamos a hacer la preproducción primero para, para hacer como una especie de cuadro, ¿no? Claro. Una acuarela de todas las cosas que Teodoro significó para nosotros y que aportó para el país. Bien, bueno, Bueno, gracias, gracias de un nuevo. abrazo a ustedes en la distancia, cuídense mucho, gracias. Chao. Dale, pues. Chao. Chao, Freddy.